Hoy vamos a orar al Señor para poder entrar en la palabra de meditación de hoy. Así que ahí en su lugar vamos a volver a orar. Amado Dios, te presentamos el momento de alabanza que hemos tenido. Dios, nosotros encontramos identidad en ti. Y hoy queremos, Señor, que nos hables, que queremos estar contigo. Dios, que cualquier espíritu de error que hay en mí, Señor, cualquier vanagloria, Señor, sácala para que tú puedas morar en mí y hablar, Señor, por medio mío. Señor Dios, ocúpame, Señor, como tu siervo, Señor, y ayúdame, Señor, a poder entregar lo que tú me has dado. Bendice a mis hermanos, a los tierra fértil, Señor, para que puedan después dar un fruto que agrade, que te agrade a ti, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento vamos a comenzar a hablar de un tema que a lo mejor puedo llegar a ser un poco recurrente, que es el tema de la intimidad. Cuando nosotros hablamos de intimidad, según la RAE, es una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Yo no tengo intimidad con mucha gente ahora porque se supone que estamos en pandemia, y tengo intimidad con mi esposo y con Baltasar, que es mi bebé. Y se supone que no debería tener intimidad con nadie más, no debería tener una relación cercana con nadie más por lo que estamos pasando. Pero el Señor en su palabra nos indica que tenemos que tener con alguien más en una relación íntima. Y para eso el versículo base que vamos a tener en el día de hoy es Mateo 6, 6, que dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En una versión más actual dice, cuando alguno de ustedes ore, hágala a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. El Señor es tan sabio que nos plantea cómo tenemos que comunicarnos con Él. La intimidad con Dios es primordial, es lo principal para la vida del discípulo. Y creo que usted y yo nos creemos o pensamos que somos discípulos de Cristo. ¿Y cómo saber qué es lo que quiere el Maestro? ¿Cómo saber cómo debo hacerlo? ¿Cómo reconocerle si no pasamos tiempo juntos? Si no pasamos tiempo juntos con el amado, ¿cómo voy a reconocer qué le gusta de mí y qué no le gusta de mí? ¿Cómo voy a reconocer cómo le agrada que yo le hable o no? Esas cosas se dan solamente cuando uno pasa mucho tiempo con la persona. Yo sé que uno no tiene que predicar de los hijos, ¿ya? Solamente lo voy a tomar como un pequeño ejemplo. Yo creo que Baltasar después, cuando sepa lo que estoy haciendo, me va a retar, pero como todavía no sabe, no importa. Baltasar tiene la habilidad de copiar todo lo que hace el Morri, todo lo que hace mi esposo. Entonces, él... cuando el Morri se pone a correr así rapidito, el Baltasar hace exactamente lo mismo. El Morri se limpia la boca en la mesa, el Baltasar va y tú le dices y él hace lo mismo. Pero ¿cómo el Balti va a poder parecerse a su papá si no pasara tiempo con él? Si el papá tuviera mucho trabajo y pasara todo el día fuera de casa, ¿cómo vamos a reconocer que Baltasar hace cosas igual a su papá? Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros a veces pasamos tan poquito tiempo con el Señor que no se reconoce nada de Él en nosotros. Nosotros al final terminamos no siendo un reflejo de Jesús porque no pasamos el tiempo suficiente con el Maestro. Y eso es un gran problema. ¿Y cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué al tema de hoy? Nos dan un tiempo, a los que predicamos nos dan un tiempo largo para poder buscar al Señor y saber qué es lo que el Señor quiere que hablemos. Y para eso yo tengo que recordarle a usted primero que la Stephanie, aunque es la hija del pastor, aunque tiene algún
peso a lo mejor en los maestros, que no me lo gané por ser hija de pastor, sino que porque estudié el asunto. Yo, usted, nuestros pastores, nuestros líderes, somos personas vulnerables. Somos personas que nos duelen las cosas, personas que cometen errores, personas que carecen de muchas cosas. Yo carezco de buenas actitudes muchas veces. También necesito ser escuchada y muchas veces también apapachadas por las personas que amo. Y no todas las veces, debo decirlo, no todas las veces busco los mejores métodos para poder avisarle al otro que necesito de él. Y es por eso que debo reconocer que hace unas semanas exploté claramente en llanto. Reconocí que llevaba días sin tener una cita real con el Señor, porque nosotros como cristianos tenemos citas con el Señor. Oramos a la hora del almuerzo algunos, hay otros que buscan en la mañana, pero son citas pasajeras. Son citas rapidito, en las que yo le digo a la Señor, ¿cómo está lloviendo? A ver, el Señor, gracias, y me voy. Y llevaba muchas semanas en esto de la pandemia, el teletrabajo, en la crianza, el ser esposa, haciéndolo rápido, así casi por saber que tenía que hacerlo como líder. Y eso hizo sentir que la carga que llevaba sobre mis hombros me sobrepasaba. Que en cualquier momento alguien me iba a decir ¡bu! Y yo iba a dejar como Katy Kaboom, para que se me caiga el carnet, como ese personaje de animación que cada vez que los papás le decían algo explotaba. Así tal cual me sentía. Y en ese momento me encerré en mi pieza y lloré amargamente. Y no les voy a contar todo lo que pasó porque eso es mi intimidad con el maestro. Pero cuando llegué ahí y ya había... Hasta le había dicho a Morri que por favor se callara, que quería estar a solas. El Señor solamente me dice, te estaba esperando. Y yo en ese momento, yo lloraba, pero lloraba de vergüenza. De decirle al Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero he estado tan nublada con todas las cosas que están pasando, tan angustiada de saber si voy a llegar a lo mejor o no a fin de mes, o si voy a alcanzar a hacer todo el trabajo que tengo que hacer, o si estoy dando la medida de líder y me estaba dando cargas que a lo mejor no tenía que llevar sola. Y cuando el Señor me dice, oye, te estaba esperando, para mí en vez de decir, oh, genial, Señor, tú me estabas ahí esperando, mi primera reacción fue, qué avergonzada me siento, Señor. El límite de mi estrés me hizo reconocer que necesito de ti, necesito del motor de mi vida. Y por eso estaba tan caótica, porque no estaba realmente reconociendo que estaba haciendo las cosas por mí misma y necesitaba tanto de Dios. Y como les decía, no le voy a contar todo lo que pasó, pero después cuando me levanté en ese momento de la cama llena de mocos y desmaquillada, me levanté como otra persona, más liviana, tenía ganas de reír, de estar con mi esposa y con mi hijo, con mi esposo y con mi hijo, y así me sentí aliviada. Y ahí empecé a encontrar este tema, y por eso que puedo hablarles libremente del asunto, porque yo lo viví, lo sentí, lo palpé, me agobié por hartos días, y en este agobio el Señor me dijo que teníamos que tener intimidad. Entonces vamos a comentar un poco más en profundo lo que es la intimidad y cómo lo vamos a hacer con las 3 I. Intimidad tiene 3 I y pocas palabras que ocupamos comúnmente tienen tantas I juntas. Hay muchas palabras que tienen muchas A, pero pocas palabras que tienen muchas I. Y hoy día vamos a hablar de las 3 I de la intimidad. La primera I que vamos a reconocer es la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Es el carácter de algo que se realiza con un propósito. Yo debería tener siempre
una intencionalidad de estar con el Señor. Cuando queremos tener una amistad, una relación, debe tener un propósito. Ah, es que me junté con este porque no tenía con quién más juntarme. Eso ya no es tener una intencionalidad, sino que es todo lo contrario. El Señor espera que tú y yo tengamos la intención de acercarnos a Él. Y hay veces en que claramente el Señor pone el querer como el hacer en tu corazón, pero nosotros somos sordos, ciegos, mudos y hasta medios locos para no escuchar lo que el Señor quería decirnos. En el Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo no sé si usted y yo podríamos dejar mucho tiempo sin beber algo si tengo sed. No voy a decir que va a beber porque cada uno le gusta beber cosas distintas. Pero cuando tengo sed, busco algo que calme esa sed. ¿Quién puede decir que ama a Dios y que no disfruta de su presencia? Tú puedes decir, no, yo lo amo, pero no quiero estar con Él. Eso realmente no sería amor. Y la intencionalidad que deberíamos tener es querer saciar esa sed, es querer tener ganas de hablar de Él. Y es feo hablar de uno mismo, pero con la única persona con quien puedes hablar de ti mismo es con Dios. En la palabra dice que el extraño te alabe. Entonces, cuando tú estás en sociedad conversando con cualquier otro, que los demás hablen de ti. Sea bien o mal, ya eso es otra cosa. Pero que los demás hablen de ti. Pero en la presencia del Señor es el único momento en que tú puedes hablar de ti todo lo que tú quieras. Señor, yo quiero esto, me parece esto, todo lo que tú quieras. Puedes hablarlo con el Señor en ese momento. Pero después necesitamos también aprender que en una relación de intencionalidad hay un ping-pong en que yo hablo y el otro habla. Es imposible tener una relación sin que ambos puedan hablar. En el Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor ama estar en intimidad contigo. Y esa intencionalidad que debes tener tú en tu corazón para acercarte a Él debería llenarte de sabiduría cada vez que te juntas con el Maestro. ¿Dónde puedo ser totalmente entonces yo? Es con el Maestro. Con respeto, claro, porque no estás hablando con cualquier amigo, estás hablando con tu amado y lo tratas con amor, como Él nos enseñó. Yo al Morri no lo trato como un amigo cualquiera, lo trato como mi esposo, con amor, con palabras lindas. ¿Por qué? Porque es un ser especial para mí. Y lo mismo pasa con el Señor. En lo secreto, dice el versículo, me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué persona que usted conoce es realmente sabia? La persona que sí se ha encontrado con el Señor. Y no estoy hablando de mí, no estoy hablando del pastor, porque la sabiduría no solamente se demuestra en una tarima, no solamente se demuestra cuando yo tengo un micrófono en la mano. La sabiduría del Señor se muestra en todos los pasos que yo doy a diario, en cada circunstancia. Cuando alguien me pregunta algo, cuando el vecino me hace alguna pregunta, cuando mis compañeras de trabajo se les ocurre cambiarme todo el panorama de las planificaciones que tenía que hacer. En todas esas circunstancias yo actúo con sabiduría porque me encontré con el amado, que es el ser más sabio de todos. Y me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí en esa cita llenándome de sabiduría, la sabiduría que tenía Cristo. Entonces tengamos la primera ahí, esa intencionalidad de buscar, de hacernos tiempo a diario para tener citas con la palabra del Señor y también con la oración. El Señor en la palabra nos dice que Jesús tiene la mesa puesta. Eso quiere decir que está el mate calentito, está la tetera puesta, está el pan ya tostado, listo, ahí están las tostadas listas y Él está esperando. Y no nos dejemos a Él esperando por siempre. O sea, Él está ahí preparado. Es como cuando la mamá dice está servido y al principio le dice está servido.
y después dice, está servido, y después dice, ya está servido, y después al cuarto, quinto, y hace un grito así, con todas las fuerzas. El Señor ya está dando el último grito, y te está diciendo, oye, tengo la mesa puesta, ¿vas a venir o no vas a venir? Él no nos puede obligar, por eso te pone a ti la intencionalidad. Está ya el pancito listo, calentito, sacado del horno, y Él está esperando cenar, tener una cita contigo. Vamos con la segunda I. Primero, la primera I era la intencionalidad. La segunda I es una palabra a lo mejor que usted no ocupa mucho a diario, que es la introspección. Esa palabra nos indica algo súper importante que el amado le gusta que hagamos. Cuando estamos con Jesús, sobre todo, ¿qué significa introspección? Es la observación que una persona hace de su propia conciencia y de su estado de ánimo. Cuando yo pienso, oye, ¿por qué estuve tan triste durante el día? La Stephanie dice, ay, no me tomé la pastilla de las hormonas en la mañana, entonces tuve un mal día. Esa es mi excusa. Y no siempre es la pastilla. Pero hay otros que no tienen ninguna excusa y han tenido malos días. Entonces hay que hacer una introspección. Cuando estamos con Jesús, estamos a corazón abierto. Puedes esconder tus cosas de todos, hasta con quien duermes, pero con Jesús no puedes esconder nada. Tu corazón está abierto, Él puede mirar hasta lo más profundo, hasta el pecado más regalón y escondido que puedes tener tú. Ese que nadie se ha dado cuenta que está, el Señor lo puede ver. Y espera, Jesús, que reflexiones tú sobre tus actos. Reflexiona de lo que haces. En Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Entonces, cuando ya tengo intimidad con el Señor, tengo la intencionalidad de encontrarme con Él, el Señor me va a decir, piensa en lo que hiciste. Como aquí Job le dice, ¿cuáles son mis iniquidades, Señor? Muéstrame cuáles son mis pecados. Muéstrame, porque hay veces que yo no me doy cuenta, o trato de hacerme el sordo y el loco, no me doy cuenta. Entonces, aquí Job le dice, muéstrame. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestros pensamientos, analizarnos, pensar, ¿cómo puedo ser mejor, Señor? Dirige mis acciones, limpia mis pensamientos. Hace poco la pastora Hanna nos habló de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro. Pucha, qué difícil. Pucha, que es difícil encontrarse con alguien que está haciendo algo malo y uno decir, no, pero pensemos en lo bueno, no lo hizo con mala intención. Y todas esas cosas tenemos que meditarlas. En el libro de Lamentaciones, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, para que pocas veces uno lo ocupa. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, al Señor. Entonces, escudriñate. ¿Qué es lo que tienes tú dentro? ¿Cómo caminaste en el día de hoy? ¿Caminaste como un cristiano recto? ¿Caminaste como un cristiano más o menos? ¿O caminaste realmente como un gentil, como una persona que no conoce al Señor? Entonces, el Señor en su palabra nos dice, oye, piensa en lo que hiciste. ¿Ustedes piensan que Jesús, el Padre le decía, Jesús, anda para allá, y él andaba como robot? No, Jesús meditaba lo que hacía y obedecía lo que le decía al Padre, pero era una cosa con conciencia, con intencionalidad, porque él lo había meditado y ahí él ponía acción a lo que el Padre le decía. Mira tus actos, reconoce lo que haces, responsabilízate de tus malos actos. El Señor no tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Si yo no llegué bien a fin de mes con las platas, es porque fui desordenada, pero no es porque el Señor me quiera probar. Hay muchas veces que las cosas que te están pasando a ti y a mí son mi responsabilidad, son tu responsabilidad, y el Señor solamente te está mirando porque lo estás haciendo solo y te has alejado del Señor. Un texto que me gusta mucho de los profetas menores es el texto de Ageo 1, 5 al 7. Este texto dice,
Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. El Señor ha sido sabio en enseñarnos a nuestra comunidad que cuando una palabra se repite mucho en un corto trozo del texto o se repite mucho durante la Biblia, es que es importantísimo para el Señor. Y la palabra meditad se repite muchísimas veces en la Biblia. Y aquí en un mismo texto que acabo de leer aparece 3 veces: mediten. Mediten en sus caminos, mediten en lo que hacen, mediten en lo que dicen. No mediten como las filosofías orientales en que buscan sus centros, sus chakras. Mediten en lo que han hecho para que puedan no cometer los mismos errores, sino que avanzar. ¿Y de qué hablar en el versículo 6? Porque, me mordí. En este contexto en que vivimos como pandemia, reconocemos que el Señor nos ha hecho ver cómo nosotros trabajamos y no nos saciamos, cómo comemos y nos pasa a la mayoría, y como que pasamos todo el día comiendo, tomamos desayuno, nos sentamos después, caminamos los 3 pasos que hay de la mesa al sillón, vemos un rato tele y nos paramos para almorzar, y después vemos otro rato tele y nos paramos para tomar once. Bueno, esa no es mi vida cotidiana, pero la mayoría de nosotros le pasa así. Y vemos cómo todo lo que hacemos no tiene fruto. Y vemos cómo nuestro dinero se va en cosas que no son relevantes. Vemos cómo nuestros días pasan sin hacer nada fructífero. Y yo me afané también con esto durante días porque decía, ¿cómo va a pasar toda una semana y no hice nada? ¿Cómo no estudié nada? ¿Cómo no me leí ningún libro? Y ahí tuve que tomar esta palabra, meditarla y decirle: Señor, ya, yo necesito sacar la cuarentena como que si fuera un grado de la universidad, un semestre de la universidad. Entonces tengo que leerme, aunque sea unos 6 libros, tengo que hacer algo productivo. Y el Señor me dijo: ya, vas a hacer esto sí, esto no, porque igual yo me había cargado 6 libros, un poquito mucho, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo: esto sí, esto no. ¿Pero por qué me lo dijo? Porque yo quise tener la intencionalidad de decirle: ¿sabes qué? Mira, medité en mi vida y no me gustó esto, ayúdame a ordenarlo. Y así deberíamos hacerlo siempre, con esta introspección, pensando en que Él nos da la oportunidad de ser seres racionales y no solamente animales. Y debemos ser responsables, según lo que dice la Biblia, de toda la creación y meditar de todo lo que hacemos. La meditación en nuestros caminos nos lleva también a meditar en la palabra y buscar siempre mucho más de la palabra del Señor. Entonces, la primera I de intimidad era... la primera I de intimidad era intencionalidad. La segunda era introspección. Y la tercera I de la intimidad es identidad. Cuando yo me encuentro con el Señor, no olvidemos que Él fue carne, que fue persona, que Él se dolía igual que nosotros. Y el estar con el amado en una cita, en una intimidad, me hace saber quién soy. Ayer veíamos un capítulo de Kung Fu Panda. Usted conoce ese panda que tiene unos amigos que todos hacen Kung Fu. Y una de las cosas que pasan en su primera película es que el Kung Fu Panda no reconoce bien que él es el guerrero dragón. Entonces él tiene un problema de identidad grave porque él es un panda gordito, pachoncito, que tiene que hacer Kung Fu y tiene que encontrarse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros a veces tenemos una labor y esa labor nos esconde de nuestra identidad porque no nos hemos encontrado con el amado. ¿Y qué es identidad? Para dejarlo mucho más claro, es un conjunto de rasgos y características que hace una persona distinta a otra.
Yo soy Stephanie, mi identidad es Stephanie, no se parece a la identidad de la Hannah, aunque somos hermanas, venimos de la misma familia, trabajamos casi en lo mismo, vamos a la misma comunidad, trabajamos casi en los mismos ministerios en la comunidad donde vamos, pero no somos iguales, somos distintas, tenemos características diferentes. Y usted puede decirme en este momento, en su relación con algún amigo que se parezca. A mí siempre me han dicho, oye, ¿y tu hermana? Y la Vane, siempre han dicho que la Vane es hija de mi papá también, porque se parece mucho a nosotros. Y es porque pasábamos mucho tiempo juntas. También me pasa con la Chio es mi cuñada, pero también a veces la hacemos pasar por hermana. Y ahora último, la hermana Charito con la hermana Nena, se juntan mucho y también tienen como características parecidas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene intimidad con alguien, tiene cercanía, una relación estrecha, se le empiezan a pegar ciertas cosas del otro. Y cuando nos encontramos con Cristo, encontramos nuestra verdadera identidad de dónde deberíamos sacar nuestras características, de dónde deberíamos sacar quiénes somos. Si hablamos de la verdadera identidad del cristiano, toda en su plenitud está en Jesús. Entonces, entre más tiempo pase yo con el amado, más tiempo me voy a parecer al Señor. Si somos transformados en nuestras características propias que nos definen, debería siempre acercarnos al Señor. Jesús en la tierra, todo el tiempo que estuvo, nos hablaba de esto. Juan 10:30 dice claramente, yo y el Padre somos uno. Él sabe cuál es su identidad. Jesús dice, yo y el Padre somos iguales. Yo tengo identidad de Dios, ahora soy hombre, ahora puedo hacer milagros y voy a ser humilde. Jesús la tenía clara. Y usted también tendría que tenerla súper claro. Entonces, cuando yo le pregunto a usted cuál es la primera característica que debería tener usted como cristiano, la respuesta debería de todos nosotros ser la misma. Pero uno queda ahí como, ¿cuál es mi primera característica como cristiano? ¿Qué puedo hacer? ¿Y saben cuál es la primera característica que tengo yo como cristiano? Es que soy hija de Dios. Esa es mi primera característica. Cuando yo empiezo a encontrarme con el amado, reconozco que soy hija de Dios. Eso aparece en Juan 1:12 y dice que más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo soy hija de Dios. Eso es lo que a mí me caracteriza. Eso es lo que me instaura en el reino. Es lo que me dice quién soy. Es lo que me da herencia. Es lo que me da un futuro claro. Es el que reconozco que tengo un papá que me defiende, alguien que me corrige, alguien que da todo por mí. ¿Por qué? Porque yo soy hija de Dios. Entonces, como soy hija, como tú eres hija y tú eres hijo de Dios, tienes que empezar a disfrutar la condición que te da tu papá. En el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo como hija puedo disfrutar de lo que el Señor me da. Dice que voy a tener plenitud de gozo cuando yo estoy contento todo el día y aunque pase cosas súper fuertes, pero reconozco que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando dice, delicias a tu diestra para siempre. Yo voy a disfrutar de cosas ricas. Y no habla solamente de pasteles y cosas de comida, sino que habla de delicias en la vida, de esas cosas ricas de cuando tú las haces y se te llena el corazón, cuando tú terminas un proyecto y te das cuenta de que lo hiciste bien. Ese tipo de delicias habla. Entonces, cuando me encuentro con mi identidad que está en Dios, que es Cristo, que tengo esa identidad como hija, puedo comer esas delicias y puedo tener una relación estable con el Señor.
Es hora de que nosotros hagamos nuestra parte, que hablemos con el Señor, que le hables al oído, que le lleves cosas lindas a tu cita. ¿Y qué es llevarle cosas lindas? Porque no vamos a llegar con un ramo de flores para alguien que tú no puedes ver, ¿verdad? Sería irrisorio. Pero para Él las cosas lindas son las palabras bonitas. Y donde tú encuentras palabras bonitas es en la palabra. Así que te invito a que puedas encontrarte con el Señor, que puedas tener movimiento en tu vida como cristiano. Para terminar, repasemos. Entonces, intimidad tiene 3 I: intencionalidad, introspección e identidad. Y te invito a volver a leer el texto de Mateo 6:6, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo primero no tiene que ser en que te recompense en lo público. Lo primero es estar con tu Padre. Así que te invito a que puedas tú, con tu familia, reconocer ahí cuánto tiempo has estado lejos de tener una cita real con el Señor. No necesariamente son horas, porque lo que buscamos es calidad. Es que tú tengas una buena calidad de relación con el Señor. Oremos. Amado Dios, hoy reconocemos lo bueno que eres con nosotros, de hablarnos a tiempo, fuera de tiempo, Señor, y antes de tiempo. Dios, no siempre buscamos tener intimidad contigo, pero pon eso en nuestro corazón. Pónelo como un trabajo que debemos hacer a diario. Dios, si hay alguno de nosotros que se ha alejado de ti, que ha hecho citas a la rápida solo para salir del paso, Dios, corrígenos, papá. Y ordénanos, Señor. Pone hambre y sed de ti para que podamos buscarte en todo tiempo. Dios, para que podamos estar contigo y poner esa marca de identidad tuya sobre nosotros. Gracias te damos por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.